al país. Bien, vamos a hablar de la situación de Quito con Mónica Heller, miembro del directorio de la Cámara de Comercio de Quito. Mónica, gracias por acompañarnos, buenos días. Empecemos por el tema de la situación política de la capital que repercute directamente en la situación económica, en el futuro, en los proyectos, en lo que esperamos los que vivimos en la capital de la República. Por ejemplo, el metro. Hablábamos hace un momento de Coca-Cola Sinclair y el riesgo que tiene la obra más cara de la historia del país. El metro de Quito viene a constituirse en algo parecido, en una obra gigantesca que costó un montón de plata y que todavía solo se mueve para que no se dañen las máquinas. Así está el metro. El metro es un gran problema que deja una administración llena de conflictos políticos que no le permiten avanzar. Buen día, Mónica. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Yo creo que el primer concepto que hay que aclarar es que el cargo de un alcalde no debe ser un cargo político. El alcalde debe ser un buen administrador, no un buen político. Y la lógica de una buena alcaldía es aquella que cuida los recursos de la ciudad, que los hace funcionar, que hace mantenimiento, que tiene las cosas en buen estado, que mantiene la ciudad linda, funcional, operativa. Es decir, estas son responsabilidades funcionales, operativas, como las de cualquier empresa. Entonces, un buen alcalde debe ser un buen administrador y no debe concentrarse en un ejercicio político, porque finalmente eso para la ciudad es intrascendente. En el tema del metro, aquí hay varios aspectos que creo yo que son importantes. El primer problema es que este es un resultado de varias alcaldías donde no ha habido claridad. Es decir, no sabemos cuál es la realidad del metro, no se ha transparentado, no sabemos por qué no funciona. Mire, yo estuve en la inauguración del metro hace 2 años en la alcaldía de Mauricio Rodas. Entonces es una sorpresa y es un misterio que aún siendo una obra que ya fue inaugurada, donde hicimos una vueltecita, etcétera, etcétera, sigue sin funcionar 2 años después. ¿Por qué no se ha transparentado? ¿Cuál es el problema de fondo? Nadie lo sabe. Pero es inaudito que una obra que le ha costado a la ciudad $2.000 millones no tenga una rendición de cuentas, no funcione, haya comprometido los recursos de la ciudad, haya comprometido toda la planificación de movilidad de la ciudad, no se hayan tomado medidas de ninguna especie para mejorar la situación de tráfico y transporte de la ciudad, y que lo único que produce finalmente es una serie de restricciones como resultado de la incapacidad de ponerle a funcionar. Entonces, el primer problema es entender qué pasa, cuál es la verdad, por qué no se ha transparentado cuál es el problema. Y fíjese, Mónica, para que vea cómo estamos, hace 20 horas, Andrea Flores Andino, la reciente gerente del metro, dice en su Twitter: ha pasado casi un mes desde que renuncié al metro de Quito y lo único que ha pasado. Ahora que tienen la libertad de hacer y decidir lo que crean mejor para la ciudad es un mes. Un mes. Bien. Tuitazo de la chica que renunció al metro y que cuando estaba en el metro apoyó un sistema de funcionamiento, de modelo, que cuando salió del metro lo cuestionó. El problema es que no se sabe la verdad. Y eso no es un resultado de hoy, ese es un resultado de varias alcaldías y de varios años donde no ha sido transparentado el proceso y donde hasta el sol de hoy no se pueden tomar medidas correctivas porque no tienen claro o no se ha transparentado cuál es el problema. Pero lo que sí está claro es que es un proyecto que sobrepasa las capacidades de las alcaldías. En primer lugar, yo creo que es un proyecto que estuvo sobredimensionado para efectos de la ciudad. El costo fue excesivo y fuera de proporción para la realidad de Quito. El segundo problema es que inclusive si funcionase, no creo que resolvería el tema del tráfico y el transporte, porque en mi criterio, y esto lo tendrán que verificar los técnicos en su debido momento, no subsana los problemas porque tiene unos tramos muy específicos, muy cortos, no resuelve los problemas de los polos grandes de crecimiento que son los valles. Es decir, yo creo que tiene una serie de problemas, no solo de funcionamiento, sino de concepción, pero eso lo dirán los técnicos en su debido momento. Pero finalmente, ya que lo tenemos y ya que está ahí y ya que ha consumido todo este presupuesto, es inaudito que no funcione. Y creo que este es un momento donde las alcaldías tienen que hacer un mea culpa, reconocer que esto está más allá de su capacidad operativa y su capacidad técnica y entregarlo a un tercero. Tienen que pedir ayuda al gobierno central y decir: señores, esto me ha quedado grande,
Resolvamos el problema. Si eso implica hacer una licitación para que lo opere un privado, si eso implica buscar una empresa operadora en el extranjero que tenga experiencia en el metro, si eso implica cualquier medida, no lo sé. Pero lo que sí está claro es que seguir en esta forma de funcionamiento, donde le engañamos a la ciudadanía, donde no funciona, donde pasamos de un administrador a otro, donde pretendemos que se está solucionando, y en la realidad, como le digo, 2 años atrás se inauguró el metro, 2 años atrás, y sigue sin funcionar, lo cual también es un circo, ¿no? ¿Cómo puede haberse inaugurado una obra que no estaba lista para funcionar? Pero más allá de eso, el problema de fondo es que los quiteños hoy tienen un gran recurso que no funciona. No pueden movilizarse libremente en la ciudad porque, como le digo, el resultado de este problema es que las alcaldías se han vuelto restrictoras. Hoy no circula pico y placa, usted está pasando por cualquier vía de la ciudad y de repente está bloqueado el paso y nadie sabe ni cómo ni por qué. Hay un acoso en las calles, hay un control desaforado, hay una serie de multas, es decir, vivimos bajo un sistema de castigo, sanción, restricción, pero no hay una acción propositiva que resuelve el problema. Y por eso mismo es, como usted dice, somos un circo. Y no somos de 3 pistas porque no somos tan eficientes. Hablamos con Mónica Heller, miembro del directorio de la Cámara de Comercio de Quito. Hola Mónica, le saluda Verónica Larrea. Y bueno, estaba leyendo su Twitter y tiene toda la razón. Dice, 2 años perdidos, la obra más importante de la ciudad está a la deriva. Y además, una ciudad que no tiene norte, que no tiene liderazgo y que tiene una administración donde los valores y principios son los que menos importan. Eso duele a los quiteños, Mónica. Mire, yo creo que el quiteño en general es cívico, es noble, es buen ciudadano. Y han abusado de nosotros. Llevamos años de un franco deterioro de la ciudad. Todo está mal. Las calles están en pésimo estado. No hay arreglo de los baches. La ciudad está sucia. El centro histórico en un deterioro, es tierra de nadie. La Mariscal, que era el destino hotelero más importante de la ciudad, absolutamente abandonado. El tráfico y el transporte sin criterio, sin norte, sin medidas. Un desastre. Toda la ciudad está en un estado caótico, en una pobreza de actividad y en una pobreza de obra. La vida nocturna absolutamente mermada. La visita turística como consecuencia de todo ese desastre reducida tremendamente, inclusive previo a COVID. La pernoctación promedio en la ciudad reducida significativamente previo a COVID. Entonces, este es un momento donde, en vez de seguir restringiendo, donde la autoridad tiene que dejar de ser castigadora, porque en eso se ha convertido la alcaldía, no solo esta, las últimas varias, donde, mire, el predial debería ser resultado de la valoración comercial. Evidentemente, la valoración comercial hoy no es ni lejanamente la que era. Sin embargo, los prediales no se han reducido ni $1. Y cuando usted no los paga, es incumplidor. Inclusive hay varias entidades municipales que están pretendiendo cobrar intereses por pagos atrasados durante COVID. Este es un doble estándar. O sea, el municipio no ha hecho nada, pero el ciudadano tiene todas las mismas obligaciones y tiene sanciones y tiene multas. Tenemos que sentarnos, tenemos que encontrar la causa. Este es un problema endémico de la ciudad de Quito. Desafortunadamente hemos tenido malos administradores, nos hemos concentrado en lo que no es. Y como no hay un sistema de rendición de cuentas, porque no existe, porque la función del Consejo es tremendamente política, no exige un cumplimiento, por ejemplo, de promesas de campaña. Le doy un ejemplo. El alcalde Yunda presentó dentro de su plan de campaña la hora Borojó, que era muy importante para la reactivación de la ciudad, porque eso implica un funcionamiento duplicado en horario diurno, en horario nocturno, implicaba un crecimiento en el tema turístico y en el tema lúdico. Tuvo 6 meses para hacerlo y no lo hizo. ¿Quién le reclama? Y eso era importante para la ciudad. Y entonces, como no tenemos un sistema de rendición de cuentas, como no tenemos nadie que le exija a los alcaldes que haga lo que tiene que hacer, los alcaldes han aprendido a que se han vuelto fiscalizadores y sancionadores, y toda la maquinaria de las alcaldías se ha vuelto fiscalizadora y sancionadora, pero cero ejecutiva. Mónica, en Quito no se hacen obras. Tenemos, como usted dice, un problema endémico. Lo que pasa en Quito, lo que usted escribe y lo dice claramente, es endémico. Pero también tenemos un problema pandémico, y ese tema hay que reconocerlo. Quito es la ciudad que más empleo perdió durante lo más fuerte de la crisis sanitaria. 1.
usted dice, seguimos con estas restricciones que mantienen atrasándose a la ciudad y sigue la crisis económica de los establecimientos comerciales, del trabajo. Pero ¿cómo hacer si además Quito, de largo, es la ciudad que tiene más casos de COVID-19? Cierto es que hay un respiro en los hospitales, cierto es que ha bajado la demanda, ya no es tan dramática, pero seguimos siendo, por mucho, la ciudad más golpeada por el virus. ¿Cómo lo equilibramos? Las ventas durante la pandemia cayeron a nivel nacional en 28.000 millones de dólares, de los cuales efectivamente el 45% se los llevó Quito. Si traducimos esto a términos de desempleo, por ejemplo, a nivel de país, 5.7 millones de personas en el Ecuador o están en el desempleo o están en el subempleo. Todo junto no hay. Queremos reactivación económica, queremos mejorar los índices de desempleo y subempleo, tenemos que reactivar la economía. Si no estamos dispuestos a reactivar la economía, pues tendremos que vivir con el desempleo, con el subempleo, con una menor contribución impositiva, con un deterioro económico, con un cierre de las infraestructuras comerciales de bares, restaurantes, discotecas, gimnasios, etcétera, etcétera. Y tendremos que afrontar las consecuencias a mediano y largo plazo de esa decisión. Lo que no podemos es tener todo. Tenemos que tener un norte y tenemos que priorizar qué queremos. El gobierno nacional ha hecho una gran gestión en la vacunación. Yo creo que hay un avance enorme en la vacunación. Y ese ejercicio de vacunar un mayor número de gente tiene que venir acompañado de una apertura económica, porque si no, en vez de tener muertos de COVID, tendremos muertos de hambre. Y esa es la realidad del Ecuador. Entonces tenemos que dejar de... Y se traduce en delincuencia, ¿no? Se traduce en delincuencia, se traduce en gente en la calle. Uh-huh. Ahora, Mónica, y tenemos... Hablamos de que la ciudad necesita un norte. ¿Cuál debería ser ese norte? ¿Hacia dónde apuntar? ¿Qué hacer con un alcalde que se aferra a su cargo, que tiene grillete, pero que no renuncia y bueno, que los concejales tampoco se ponen de acuerdo? Que ha pasado defendiéndose desde hace más de un año. Y que la ciudad está en el olvido, pero ¿cuál debería ser el norte? ¿Y cuál debería ser también el papel de la gente, de la sociedad civil, de los gremios, para sacar adelante toda esta situación? Lo primero es que hay que reconocer el estado catastrófico en el que está la ciudad. Tenemos que dejar de llamarnos engaños y tenemos que reconocer que Quito está en un estado desastroso. Está fea, está sucia, está dañada, no tiene actividad, no tiene comercio que debería tener, no tiene actividad nocturna, no tiene medidas, no tiene circulación, no tiene restricción, etc. No tiene libertad, etc. Cuando tengamos eso asumido y reconocido, necesitamos avanzar con un plan, con un norte que sea consecuente entre lo que queremos y lo que hacemos. O sea, le doy ejemplos. Decimos, queremos mejorar el turismo en la ciudad. Es una política de la ciudad. Y sin embargo, cerramos todos los locales nocturnos. Tenemos restricción en el horario de funcionamiento, restricción en la venta de alcohol y restricción en los aforos. ¿Qué turista en el mundo quiere ir a una ciudad donde no puede salir a tomarse una cerveza a la hora que quiere? Entonces, si queremos ser un destino turístico, una ciudad con atractivo turístico, tenemos que tomar las medidas que acompañen esa decisión. Si tenemos una inversión de 2.000 millones de dólares en el metro, no puede ser que la única decisión que se haya tomado en la ciudad es la de hoy no circula. Es decir, aquí hay una incongruencia entre lo que queremos, lo que decimos y lo que hacemos. Y desafortunadamente estos se han vuelto temas políticos y no técnicos. Y los temas de ciudad son temas técnicos, tienen que estar en manos de gente que conoce, que tiene las herramientas, que tiene la experiencia. Y esa lucha de clases, esa polarización, ese conflicto no tiene por qué ser relevante en temas de ciudad. No, estos no son temas ni personales, ni políticos, ni sociales, ni raciales. Estos son temas de ciudad. La ciudad está en un deterioro espantoso. Los quiteños estamos dolidos, estamos afectados. No queremos eso. Está clarísimo y no creo que nadie no vea esto. Todo lo que usted acaba de describir, Mónica. ¿Cómo salimos? Permítame. Sí. No desviemos la conversación a lo que no es. No, este no es un tema de persecución política, este no es un tema racial, este no es un tema de conflictos personales ni de conflictos políticos. Este es un tema de que las medidas
que necesitan ser tomadas para que la ciudad funcione eficientemente no han sido tomadas. En términos del señor alcalde, mire, aquí hay una presunción de inocencia en el Ecuador que debe ser respetada. No soy yo la persona llamada a decidir, pero sí creo que ante la actual coyuntura el señor alcalde debería tomarse una licencia no remunerada, debería resolver sus temas, sus conflictos personales y políticos, y alguien que tenga el 100% del tiempo y el 100% de capacidad debería estarse dedicando a la administración de la ciudad. Pero no quiere el alcalde hacer eso. Y es más, el alcalde está... mañana se resuelve un recurso de protección pedido por el alcalde. Es decir, el alcalde sigue aferrándose al cargo y está demostrado que la va a pelear hasta el final. ¿Cuándo será el final? No sé. ¿En qué va a terminar? Tampoco sabemos. Mientras tanto, Quito está en el medio. Ese es el problema. Y yo creo que la sociedad civil se ha manifestado, es decir, si usted ve las redes, la gente está descontenta, pero no hay el mecanismo adecuado, no existe un mecanismo donde la sociedad civil pueda pronunciarse más allá que expresando su opinión en las redes sociales. Y probablemente una de las grandes conclusiones a las que debemos llegar después de este y otros ejercicios fallidos es, primero, muy posiblemente la ciudad de Quito es demasiado grande para un solo alcalde. Con más de 3 millones de habitantes, muy posiblemente deberíamos estar pensando que de aquí en adelante a lo mejor necesitamos 2 alcaldes, dividirlo por zonas. La otra conclusión a la que debemos llegar es que muy probablemente para la elección de alcalde se necesitan 2 vueltas, como para la elección presidencial. Tuvimos 17 candidatos, si no me equivoco, y tenemos un alcalde que fue electo con apenas unos puntos por encima del 20%. Y eso probablemente no funciona. Nuevamente, no quiero entrar en el tema político, no me corresponde, no es mi área, pero uno no puede dejar de sacar conclusiones cuando los resultados son evidentes. Entonces, creo que parte de lo que necesitamos hacer como sociedad es sacar conclusiones profundas. No es solo remover a este alcalde. Como digo yo, no sé qué pase con eso y no me corresponde. Lo que sí está claro es que el sistema electoral de alcalde no funciona. Está claro que la alcaldía no tiene gobernabilidad, y no de hoy, de hace varias alcaldías. Probablemente es incontrolable la alcaldía, demasiado grande, demasiados funcionarios, demasiados problemas, y eso ha impedido que todos los últimos alcaldes hagan lo que tienen que hacer. O sea, ahí podríamos hablar del estatuto de Quito, del estatuto autonómico, de las alcaldías menores, de muchas cosas. Yo creo que sí, yo creo que es una discusión obligada. Yo creo que sacar al alcalde o remover al alcalde o pedirle que renuncie al alcalde o lo que quiera que sea, será un paliativo temporal. Claro, pero porque tenemos el próximo que puede ser peor, pues. Igual o peor. Entonces yo creo que la conclusión en este momento es que tenemos un problema estructural que debemos replantear. Quito ha crecido, es una ciudad importante, tiene 3 millones y más de habitantes. Muy probablemente la estructura que tenemos planteada para la ciudad es extemporánea y no alcanza y no da abasto y se ha vuelto ingobernable, y por eso finalmente nadie ha hecho nada sino restringir y castigar y cobrar. Y tenemos que tener una conversación inteligente, profunda, a todo nivel, a nivel de los ciudadanos, a nivel de los gremios, a nivel del consejo, a nivel de todos los participantes, organizaciones y demás, y buscar una fórmula que funcione, porque si no, Quito no va a recuperarse nunca, porque como dije en un principio, no es un problema de esta alcaldía, es un problema que hemos visto en los últimos 3 o 4 periodos, y el deterioro es cada vez peor. Bien, así es, 8:31, Mónica, tenemos que terminar, se nos acabó el tiempo. Hay un montón de temas más que podríamos seguir hablando, pero ya lo haremos porque seguramente y lamentablemente muchas cosas no mejorarán de aquí a mañana. Gracias, Mónica Heller, miembro del directorio de la Cámara de Comercio de Quito. Gracias, Mónica. Gracias por la invitación, un placer siempre. Buen día. Amigos, 8:31, vamos a una brevísima pausa de regreso.